Depende del proyecto, depende del cliente, depende del entorno, depende de los participantes. Por ejemplo, un caso ahora que es muy conocido en toda Europa, que es FCAS, el Future Combat Air System, el nuevo sistema de combate europeo. Aquí están involucrados 3 países, 3 grandes empresas, un líder en cada país y mucha industria por debajo, con lo cual el modo de implementación de Model Base en proyectos como este es muy distinto al de un proyecto pequeñito. Pero básicamente se trata de los pilares que hablábamos antes. Elige una herramienta, elige un lenguaje, elige una metodología y luego intenta poner de acuerdo a todos los actores implicados dependiendo de tu proyecto. Yo creo que la evolución de MBSE en el futuro depende del contexto geográfico, por decirlo. En Europa evolucionará hacia donde ya está evolucionando en Estados Unidos. Hay distintos grados de implementación de MBSE, desde usarlo solo para capturar las necesidades del cliente a tener toda la arquitectura completa de un sistema enganchada con el diseño del sistema, el famoso hilo digital, un gemelo digital. Entonces yo creo que la evolución es esa. Paso a paso, poco a poco, las empresas, los proyectos irán hacia el punto de tener todo conectado, de tal forma que si yo cambio un requisito, una necesidad de mi cliente, pueda ver automáticamente en la herramienta, con informes los que sean aplicables, qué impacto tiene eso incluso en la operatividad del sistema, si tengo un gemelo digital. Las oportunidades de crecimiento y desarrollo en el futuro no son en el futuro, son ya en el presente. Hay grandes programas a nivel europeo que ya el cliente impone el uso de MBSE, por ejemplo FCAS, por ejemplo otros grandes programas, con lo cual ya es real esa oportunidad de crecimiento. Las empresas que quieran participar del futuro de la industria de defensa aeroespacial en Europa necesitan implementar MBSE. Si no de inmediato, porque a lo mejor su cliente todavía no se lo exige, pero sí va a llegar en algún momento, con lo cual la oportunidad es clara. Incluso hablando a nivel nacional en España, el cliente interno, los distintos ejércitos se están formando en Model Base, con lo cual en algún momento esos ingenieros que se están formando ahora serán responsables de algún programa del ejército, de la defensa, y pedirán al cliente una arquitectura hecha con Model Base, con lo cual no es futuro, es presente y va a ser necesario. Bueno, yo creo que impacto en MBSE, tendencias y tecnologías, un impacto seguro. No es emergente, pero como decíamos, el lenguaje de modelado más usado en MBSE es SysML. SysML hasta ahora es una versión que está basada en un entorno gráfico. La OMG acaba de publicar SysML V2, la versión 2, que está más orientada a un entorno textual, una notación textual, perdona. Con lo cual esto va a suponer un cambio importante en todos los que usamos SysML. Nos tendremos que reciclar, a aprender el nuevo lenguaje, pero digamos que se tienen puestas muchas expectativas. ¿Por qué? Porque se ha cambiado el propósito de SysML en la versión 2. Como venía de UML, estaba muy orientado al software. Eso lo han cambiado y ya está orientado a los sistemas y digamos que lo han desvinculado de UML. Con lo cual todavía no es algo por estudiar el impacto de SysML V2. Por otro lado, yo creo que todo lo relacionado con inteligencia artificial tendrá impacto en SysML. Ya hay empresas, alguna española, trabajando en reconocimiento de patrones, digamos, un motor de inteligencia artificial que es capaz de leer requisitos textuales, leer el modelo e identificar o asociar elementos del modelo con los requisitos de forma automática, con lo cual seguro que esas dos SysML V2 junto con la inteligencia artificial tendrán impacto. Engineering a smarter future together.